La paz de Dios sea sobre su vida. Le saluda Sabi Oces, Cordero del Ministerio Corazón Libre. Es un placer para mí poder enseñar a mucha gente que tiene sed de oír la voz de Dios, cómo se oye la voz de Dios. Hemos estado compartiendo este mismo tema en un video anterior y hablamos acerca de cómo se oye la voz de Dios y cuáles eran los obstáculos que habían para oír la voz de Dios. Hablamos sobre consejos para oír la voz de Dios y también dijimos cuáles son los obstáculos que hay a menudo para que podamos oír la voz de Dios de manera fluida y directa a nuestro espíritu, lo que estamos estudiando. Entonces, ¿cómo se oye la voz de Dios de manera directa al espíritu? Bueno, Juan 10, 27 y 28, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Puedes tú conocer a Dios si no aprendes a oír la voz de Dios? Al igual que mucha gente, cuando tiene sus relaciones interpersonales, para poder conocer a una persona, de veras hay que aprender a escucharla. De lo contrario, tú no vas a conocer a la persona. Hay que tener una comunión con aquella persona, igualmente con Dios. Entonces, oír la voz de Dios es importantísimo. Entonces, vamos a estudiar y a darte algunos consejos que te ayudarán a oír la voz de Dios. Pues, ¿cómo se oye la voz de Dios? Directa a tu espíritu. Directa a tu espíritu. ¿Qué queremos decir? Que tú la puedes oír internamente. Identificar qué es el que te está hablando. Para poder lograr esto y desarrollar esta capacidad que todos tenemos que entender primeramente que nosotros todos somos seres espirituales. Tenemos ya en nuestro espíritu esa conexión, esa capacidad. Dios nos diseñó para tener comunión con Él, para tener unidad con Él. Por lo tanto, allí en nuestro espíritu está la capacidad para hacerlo. Así que vamos a aprender a hacerlo y vamos a mejorar cada día, intensificar cada día más nuestra relación con el Espíritu Santo para irlo conociendo más y ejercitando todo nuestro potencial. Segundo consejo, si quieres aprender oír la voz de Dios de manera fluida a tu espíritu, va a ser que aprendas a callar. No puedes permitir que tu mente te esté interrumpiendo, porque si tú no aprendes a callar, pues, ¿cómo pretendes que Dios te hable? Hay que aprender a callar. El otro consejo es que para aprender a oír la voz de Dios y tener esta unidad con el Espíritu Santo, de en todo momento poder percibir lo que nos está comunicando nuestro espíritu, hay que tener un anhelo muy profundo, pero muy profundo, muy fuerte dentro de nosotros de querer conocerlo y ese anhelo de conocerlo a Él, de dejarnos guiar por Él, de cumplir su propósito en nosotros, su diseño original, ese anhelo va a tener que ser más grande que todos nuestros deseos personales, metas, sueños. Esto es así, de lo contrario, te vas a distraer constantemente. ¿Cómo es la voz de Dios? Qué lindo es este tema. Cuando tú puedes decir como la voz de Dios, porque tú lo has escuchado, ya estás familiarizado con esa voz. Pues recuerda, Dios habla al espíritu. Su voz es dulce. Tú puedes hablar y escuchar a Dios todo el día, que Él no te va a cansar, Él no te va a estresar, Él no te va a hacer sentir miedo. Su voz es dulce, su voz es clara, su voz es pausada, tiene una entonación perfecta. Puedes discernir cuando Él te está diciendo, transmitiendo con su entonación las cosas, de manera que tú te ayuda a entender lo que te está diciendo. ¿Cómo habla Dios?
No, ya dijimos, de manera espontánea, es muy espontáneamente, a través de la Biblia, a través de pequeños detalles, de nuestro día cotidiano, Él nos habla, a través de sueños, de visiones, y a través de muchas circunstancias, pero también a través de diálogo. Y eso es lo que queremos enseñarte. Establecer diálogos con el Señor. ¿Cómo se establecen diálogos con el Señor? Te voy a enseñar, así me instruyó el Señor que enseñara, y yo sé que Dios, al ver tu deseo, tu esfuerzo, te va a hablar. Te voy a recomendar cómo hacerlo. Toma un cuaderno y un lápiz. Cuando tengas ese cuaderno, cuando le vas a hacer una pregunta a Dios, piensa qué le vas a preguntar a Dios, con lápiz y cuaderno en mano. ¿De acuerdo? Lápiz y cuaderno en mano, porque Dios te va a sorprender y te va a dar una respuesta. Entonces, vas a pensar en la pregunta tiene que ser clara, concreta, corta, de algo íntimo, personal, que sea muy, muy tuyo, muy conforme a, a lo que tú internamente quieres saber, que tenga que ver contigo, no con cosas externas a ti, sino contigo internamente. ¿Qué puede ser, Señor? ¿Cuál es el propósito con el cual tú me creaste? Señor, ¿qué esperas de mí en cuanto a esto? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Por qué me siento así? ¿Cuál es la razón por la cual yo soy así o siento esto? Preguntas que tengan que ver contigo. Para empezar, las preguntas tienen que ser así. Ya cuando tú rompas el hielo y te capacites en estar oyendo la voz de Dios y establecer diálogos con Él, pues le puedes ir preguntando cada día cosas más profundas que no tengan que ver contigo, que tengan que ver con la Biblia, con tu familia, con el pueblo de Dios, cómo orar por tal persona, qué hacer en cuanto a esta situación, etcétera. Pero de momento, las primeras preguntas te las recomiendo muy íntimas. Ahora sí, me gustaría que anotes esta oración, que es la que se hace después de que tú haces la pregunta de Dios. Mientras buscas con qué anotar esta oración que te estoy pidiendo, voy a pedirte que le des me gusta, toques la campanita y compartas este video. Muchas gracias, porque eso me apoya a cumplir la misión que Dios me ha asignado, que es motivar al pueblo de Dios a hacer vida y enseñar cosas prácticas como esta, para que el pueblo de Dios conozca a profundidad a Dios. Entonces, anota ahí, soy vida, puedes poner, porque la vida de Dios está en mí, puedo recibir en mi espíritu la respuesta a esta pregunta. Anótela, te la repito, me gusta, soy vida porque la vida de Dios está en mí, y dice, y la vida. Bueno, pues, y así, soy vida y la vida de Dios está en mí y puedo recibir en mi espíritu la respuesta a esta pregunta. ¿Qué vas a hacer inmediatamente? Tomar el cuaderno y el lapicero y escribir todo lo que de manera espontánea llega a tu espíritu, sin parar, sin dejar que la resistencia de tu carne a través de los pensamientos a tu mente te detenga. ¿Cuáles pensamientos? Pensamientos de duda, de temor, de que no, esto no puede ser. ¿Será Dios el que me está hablando? ¿Será que yo soy la que me estoy hablando? Bien, no pares de escribir lo que te está llegando al espíritu o lo que te llega espontáneamente. Y al final vas a leerlo y vas a constatar quién te dio la respuesta. Si eso proviene de tu yo o proviene del espíritu. ¿Cómo diferenciar si lo que extrajiste, recibiste, o copiaste, fue Dios respondiéndote? Tú sabes cómo te hablas a ti mismo. Tú sabes el conocimiento que tienes
Pero Dios tiene un conocimiento más profundo y te va a dar revelación, te va a hablar más profundamente. Vas a ver realmente que no se compara a lo que tú hubieras escrito o la respuesta que tú hubieras dado a ti mismo. Ahora, si se parece mucho a la manera en que tú hablas y cómo opinas, pues en realidad esta primera ocasión que tú hiciste fue darte una respuesta que provenía de tu mente natural, que ella te influenció, pero te aseguro que Dios te va a dar una respuesta sencilla. Muchas veces lo hemos hecho en talleres, esta dinámica, niños, jóvenes, todos los que se proponen hacerlo lo logran. Se sienten muy bien de ver que rompieron el hielo, comprobaron que Dios sí habla de esta manera y Dios puede responder preguntas de esta manera. Es una manera de empezar diálogo con Dios. Así usted va adquiriendo más confianza y constantemente va a poder, pues, hacerle comentarios al Señor, hablar, esperando que Él te responda. Pero al inicio esto te va a ayudar mucho a tomar esa confianza con Él, para establecer diálogos con Él. Ya te digo, si no logras en la primera, sigue intentando que lo vas a lograr. La paz de Dios sea sobre tu vida. Espero que siempre estés en la unidad con el Espíritu Santo, porque Él sueña. Este es el sueño de Dios, establecer comunicación contigo. Gracias a Dios y oro para que esto sea una realidad en tu vida.